de Bien, buenos días a todos, muchachos. Vamos a dar inicio a la sesión. Solo para corroborar por ahí el audio, ¿se escucha? Buenos días, doctor. Vamos a dar inicio. A ver, ¿se escucha el audio? Por favor, a ver si me puede corroborar alguien por ahí. Sí, doctor, y se escucha. Ok, vale. Bueno, pues vamos a revisar a continuación, ¿sí? Una pequeña plática respecto a la estructura histológica de el cartílago y el hueso, que se consideran dos tejidos conectivos especializados. Y de hecho van histológicamente muy ligados uno con el otro. Entonces, vamos a platicar un poquito de la estructura histológica de estos dos elementos. Empezamos platicando primero del cartílago. Así, a grosso modo, el cartílago y el hueso son tejidos conectivos especializados. Ambos tejidos tienen una matriz propia. En el caso del cartílago, la matriz se le conoce como matriz cartilaginosa o matriz condroide de condros cartílago, ¿sí? Y el hueso posee una matriz especializada, obviamente con esa propiedad de ser dura, que se le conoce como matriz osteoide, ¿sí? Entonces, vamos a platicar de los elementos que conforman su matriz, que es algo que los hace especiales comparados con otros tejidos, ¿verdad? Las células que conforman a esa matriz y si hay alguna disposición del tejido, también lo vamos a mencionar en las siguientes diapositivas. Aquí está, ambos tienen células especializadas para producir matriz, ¿verdad? Están íntimamente relacionados, ¿verdad? Los dos participan en el apoyo del cuerpo porque están vinculados con todo lo que es el sistema musculoesquelético y tan ligados están tanto a nivel celular, a nivel morfológico, ¿verdad? Que incluso, ¿verdad? Está bien descrito, ¿verdad? Que algunos huesos del cuerpo humano derivan primero de un molde cartilaginoso previamente ahí preformado, ¿verdad? Entonces, vamos a platicar un poquito de estos dos tejidos. Ahora sí que es inevitable, ahora sí que no quitarlos, no separarlos, porque van muy relacionados uno con el otro. Primero platicaremos del cartílago y posteriormente de la estructura del tejido óseo. Cartílago. Entonces, el tejido cartilaginoso se conforma por unas células especiales que se llaman condrocitos, ¿verdad? Estas células se encuentran inmersas en una matriz, que es la que ya les dije, les expliqué ahorita, que se le conoce como matriz condroide,
¿verdad? Estos condrocitos se encuentran dentro de unos pequeños espacios, ¿verdad? En unas pequeñas cavidades que se llaman lagunas de condrocitos. Ahorita lo vamos a revisar, ¿verdad? Una característica que tiene el cartílago es que es un tejido que no tiene vasos sanguíneos, ¿verdad? Es un tejido avascular y prácticamente la nutrición que recibe el cartílago viene de los vasos sanguíneos o del tejido conectivo que rodea a la matriz del cartílago, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen con una técnica especial, ¿verdad? Esta técnica especial es una técnica para fibras elásticas. Ahorita vamos a revisarlo más adelante, que algunos tipos de cartílago tienen la presencia de fibras elásticas como soporte, ¿verdad? Y estos hoyitos que se ven aquí en la imagen, ¿sí? Esta especie de orificios claros corresponden a las lagunas donde están las células del cartílago, que son los condrocitos. Y obviamente todo lo que está por fuera de las células corresponde a la matriz cartilaginosa o matriz condroide. Ahorita lo vamos a ir revisando poco a poco. El proceso histológico de valoración del cartílago pues es muy interesante porque ningún tejido, ¿verdad?, genera un artificio, ¿verdad?, en el momento del procesamiento y nos forma estas lagunas. En realidad, el aspecto de estas lagunas no debe ser tan prominente como están aquí en la imagen, pero en el procesamiento histológico, sí, origina unos artificios que las hace ver muy llamativas, ¿verdad? Entonces, es un tejido, pues, que tiene esta cualidad, ningún otro tejido tiene esta propiedad de hacer estas lagunas tan llamativas, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco con imágenes para que se vayan familiarizando cómo se ve el cartílago, ¿verdad? Es un tejido muy propio en su estructura, prácticamente no se puede confundir con nada, porque es muy típica su forma. Ahorita lo vamos a ver incluso hasta con hematoxilina y eosina para que se vayan familiarizando. Existen 3 tipos de cartílago, ¿sí? 3 tipos de cartílago, tomando como referencia el patrón de fibras que forma la matriz condroide, ¿sí? Cartílago hialino, elástico y el cartílago fibroso, ¿verdad? El cartílago hialino, que sería el tipo de cartílago más frecuente, ¿verdad? Se conforma por colágeno tipo 2, ¿verdad? La mayor parte de los sitios que tienen cartílago o se conforman de este, que es el hialino, ¿verdad? Luego tenemos el cartílago elástico, que también tiene un soporte importante de colágeno tipo 2, pero está reforzado por tejido elástico, tiene muchas fibras elásticas. De hecho, el cartílago elástico, a diferencia del hialino, sí tiene la propiedad de poderse deformar y regresar a su disposición original, lo que se llama elasticidad, ¿verdad? Y luego tenemos el tercer tipo de cartílago, también poco frecuente, que es el cartílago fibroso. Este cartílago no tiene colágeno tipo 2, solamente tiene colágeno tipo 1. Es un cartílago más rígido, más durito, ¿verdad? Ahorita lo vamos a revisar. El cartílago fibroso o fibrocartílago forma parte de los discos intervertebrales, los discos de cartílago que separan la columna, los huesos de la columna, y son unos discos de un material cartilaginoso más rígido comparado con los restos de cartílago. Vamos a platicar un poquito de los tipos de cartílago, ¿sí? Pero primero mencionando las características de la matriz y las células que conforman el cartílago. Aquí tenemos rápidamente un esquemita, ¿verdad? Ahora sí que en unos dibujitos, lo que serían los 3 tipos de cartílago, ¿verdad? Los 2 de arriba, bueno, de hecho en las 3 imágenes se puede ver el patrón de estos espacios, estos hoyitos, estos huecos, es donde están las células del cartílago, estos huecos que se llaman lagunas, ¿sí? En el cartílago fibroso también hay, pero son menos abundantes, ¿verdad? Esto es muy llamativo, esta presencia de lagunas, que es un artificio en el procesamiento, que nos genera una imagen, pues algo llamativa, todos estos orificios, todas estas lagunas, es típico del cartílago. Ningún otro tejido tiene este patrón, ¿verdad? Entonces, tenemos las lagunas, donde están las células del cartílago, que serían los condrocitos. Ahorita vamos a verlo más a profundidad. Y tanto en el cartílago hialino como en el cartílago elástico encontramos una capa en la periferia, acá también está,
una capa en la periferia de revestimiento. Esta capa de la periférica de revestimiento, que es de tejido conectivo, se llama pericondrio. Ahorita lo vamos a describir, ¿verdad? Y el cartílago fibroso, este cartílago no tiene pericondrio, ¿verdad? Simplemente es matriz y lagunas, y de hecho lagunas de condrocitos muy escasas, ¿verdad? Vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Un concepto importante dentro, dentro de lo que es la estructura del cartílago, pues es el concepto del pericondrio. Lo definimos como una hoja de revestimiento de tejido conectivo, ¿verdad? Que pues prácticamente recubre la mayor parte del cartílago. El pericondrio es una estructura que sí tiene vasos sanguíneos. De hecho, la nutrición del cartílago hialino y la nutrición del cartílago elástico viene dada por el pericondrio. ¿Por qué? Porque el cartílago fibroso, ese no tiene pericondrio, nomás los otros dos, hialino y elástico. Ahora, ¿qué es esta hoja de tejido conectivo? Tiene dos capas. Tiene una capa externa que es muy fibrosa, muy colagenosa, y una capa interna que es muy celular, tiene muchas celulitas. De hecho, las células del pericondrio son diferentes a las células de las lagunas. Las células que están en las lagunas, pues obviamente se ven redondas, se ven como hoyitos, ¿eh? Tienden a conservar su aspecto redondo u ovoide, pero en el caso de las células que se encuentran en el pericondrio, estas células pueden verse con una forma alargada como fusiformes y no hacen tanto el artificio de la formación de la laguna comparada con el resto del cartílago. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el cartílago hialino y en el cartílago elástico, el pericondrio es una hoja de revestimiento muy importante. Ahora sí, aquí tenemos otra imagen. Esta es una técnica especial, ¿verdad? Una técnica especial para tejido conectivo, ¿verdad? No es hematoxilina y eosina. Más o menos de esta altura, 2/3 partes hacia abajo, es la zona donde está el cartílago. Y esto que se ve más amarillito hacia arriba es la zona del pericondrio, ¿sí? Noten ustedes que en la zona donde está el cartílago se pueden ver estos hoyitos, miren. Estas lagunas redondas, ovoides, ¿sí? Todo este es el sitio, todo esto es el sitio donde se encuentran los condrocitos. Los condrocitos que serían, pues ahora sí que propiamente las células del cartílago, ¿sí? Dentro de sus lagunas, ¿verdad? Y dan esta forma o estos artificios redondos, ¿verdad? Que les digo, no son tan prominentes, nomás que en el procesamiento histológico, pues ocurre esta especie de formación, ¿verdad? Normalmente les digo, no es tan prominente, pero en la inclusión en cortes con parafina, ocurre este fenómeno muy extraño y las lagunas toman esta forma, ¿verdad? Y les digo, por fuera está el pericondrio. Ahora bien, el pericondrio llama la atención porque tiene una porción externa, esta que está hacia la parte superior, esta es la porción fibrosa, y la porción interna celular sería esta que está aquí, toda esta zona que está aquí, miren. Vean cómo se conforma por unas células alargadas, unas células de aspecto fusiforme, ¿sí? Esta sería la región celular interna, ¿sí? ¿Qué tiene la región celular interna del pericondrio? La región celular interna del pericondrio tiene células madre y un grupito de células que se llaman condroblastos, ¿sí? Ya habíamos platicado de las células que están de las lagunas. Las células que están en las lagunas se llaman condrocitos, ¿sí? Bueno, en el pericondrio vamos a encontrar células madre y condroblastos. Las células madre también se les conoce como células condroprogenitoras, ¿sí? Condroprogenitoras. Y tanto las células madre como el condroblasto tienden a verse como fusiformes y no tienen el artificio de la laguna como el condrocito que está de este lado. ¿Verdad? Y todo esto que está por fuera de las lagunas, pues corresponde a la matriz del cartílago o a la matriz condroide. Platiquemos un poquito de los tipos de cartílago. Pues tenemos entonces al cartílago hialino, ¿sí? Que es el más común de los tres, ¿verdad? Este cartílago
hialino, pues lo tenemos en muchos sitios, como en la laringe, en la región nasal, las articulaciones esternocostales, anillos traqueales, los anillos de cartílago irregulares que están en el tracto respiratorio superior en los bronquios, y algo muy importante, en las diartrosis, en las superficies articulares de nuestras articulaciones móviles, ¿verdad? Y otra cosa que es súper importante en el cartílago hialino es que lo encontramos en la plantilla de huesos en formación en la etapa embrionaria, en lo que les decía, ¿verdad? En el proceso de osificación endocondral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se forma el cartílago en la vida embrionaria? Pues surge a partir del mesénquima. Acuérdense que el mesénquima, ¿sí? El mesénquima deriva del mesodermo, es el tejido conjuntivo embrionario, ¿verdad? Bueno, directamente del mesénquima, ¿sí? Hay una diferenciación hacia cartílago, y este proceso de diferenciación, ¿sí? Se le conoce como centros de condrificación, y se presentan en muchos sitios del cuerpo humano en donde a futuro va a haber cartílago, y empieza a darse una diferenciación del mesénquima a cartílago, centros de condrificación, ¿verdad? Ya en el cartílago maduro, ya en el cartílago de la vida postnatal, ¿verdad? Las células madre son las células que van a originar al resto de las células del cartílago. El ciclo de las células del cartílago es el siguiente. Sería primero, número 1, la célula madre o célula progenitora o célula condroprogenitora, como le quieren decir. Luego, esta se diferencia a condroblasto, activo, ¿sí? O inmaduro. Y por último, el condroblasto termina su ciclo transformándose en condrocito maduro, ¿sí? Y con eso se completa el ciclo celular de las células del cartílago. Obviamente la célula progenitora pues va a estar replicándose para mantener su población, y también replicándose para originar más condroblastos. Entonces, el sentido de la diferenciación es, número 1, condroprogenitoras, número 2, condroblastos, número 3, condrocitos, en ese orden. ¿Qué ocurre cuando el condroblasto, ya terminó su función, ¿verdad? El condroblasto pasa a ser condrocito, y el condrocito queda atrapado, bueno, atrapado entre comillas, escondido dentro de las lagunas, ¿verdad? Y se les llaman así, por eso, lagunas de condrocitos, ¿verdad? Algunos condrocitos los podemos encontrar solos, ¿verdad? Otros condrocitos los podemos encontrar asociados entre ellos, como si fueran grupitos de amigos, grupitos de condrocitos juntos. Estos grupitos de condrocitos, que algunos autores dicen que deben de ser de 4 más, hay otros textos de histología que dicen que sean una parejita, 2 o más es suficiente, se les va a conocer como grupos isógenos, ¿sí? Grupos isógenos. Entonces ya tenemos un primer concepto. Los condrocitos maduros dentro de la matriz del cartílago pueden asociarse en 2 o más, y a esto se le conoce como grupos isógenos, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo se da el crecimiento del cartílago? El crecimiento del cartílago, ¿verdad? Se puede dar de la periferia por adición hacia el centro, adición de la periferia al centro, directamente de las células progenitoras o de los condroblastos, ¿sí? Envían la matriz hacia el interior, desde la periferia al centro. Este proceso se le llama crecimiento aposicional, ¿sí? Otra, el condrocito puede producir matriz, obviamente a una velocidad más lenta, y la producción del cartílago se da dentro de su misma matriz, dentro de los mismos condrocitos. Este patrón de crecimiento se le llama crecimiento intersticial. Entonces son los dos tipos de crecimiento que tiene el cartílago hialino: crecimiento aposicional y crecimiento intersticial. Y aquí tenemos una primera imagen con hematoxilina y eosina, ¿sí? Una primera imagen con hematoxilina y eosina.
para que vayan reconociendo la estructura del cartílago. Esta es una imagen clásica. Les digo, el acomodo de las lagunas es muy típico. No existe tejido en el cuerpo humano en donde las células tengan este aspecto redondo, estén dentro de estas lagunas. Es muy característico el color del cartílago. Es una coloración morada, rosita, ¿verdad? Muy homogénea. Vean en el extremo de este lado, hacia la periferia, la presencia de el pericondrio. Esta es una imagen de cartílago hialino, ¿sí? La porción fibrosa del pericondrio, digamos que podría ser esta parte de aquí, que se ve más colagenosa, más rosa, ¿sí? Y la porción celular interna, que también se le conoce como condrogénica, sería yo creo que más o menos esta parte de aquí, más o menos esta zona de aquí, donde las células se ven más alargadas, con núcleos alargaditos como en forma de puro, que se ven algo diferentes comparadas con las que están de este lado, con las lagunas, ¿verdad? Y obviamente, ya en la matriz del cartílago propiamente dicha, ¿verdad? Encontramos a los condrocitos dentro de sus lagunas, y acuérdense que cuando dos o más condrocitos se juntan, van a formar grupos isógenos. Acá está otro grupo isógeno, ¿sí? Y como les explicaba ahorita, el crecimiento puede venir por adición de acá de la periferia, avientan la matriz del cartílago hacia acá, crecimiento aposicional, o simplemente las células producen el cartílago entre ellas mismas y se separan, ¿verdad? Este es el patrón de crecimiento intersticial. Se dice que el crecimiento intersticial se da de predominio en el cartílago articular, ¿verdad? Al igual que en las placas epifisarias de crecimiento, ¿verdad? No olvidemos que la famosa metáfisis o la fisis, que es la placa de crecimiento, que por ahí tiende a fusionarse pues a los 17, 18 años, ¿verdad? Poquito más, poquito menos, o de acuerdo a la genética que traiga la persona. Esa fisis o esa placa de crecimiento tiene cartílago hialino, ¿verdad? Entonces, quitando el cartílago de las articulaciones y el cartílago de las placas de crecimiento, el resto del cartílago tiene un patrón de crecimiento principalmente por crecimiento aposicional. Células de importancia en el cartílago. Tenemos tres tipos de células de importancia. Las células condrogénicas, que digamos serían las células madre, las células progenitoras, ¿sí? Número 2, condroblasto, que se considera pues la célula activa, inmadura, y la célula madura, que sería el condrocito, que es el que está dentro de las lagunas. Estas dos primeras las vamos a encontrar en el pericondrio, ¿sí? Entonces, el origen de las células progenitoras, pues obviamente es a partir del mesénquima, como ya les decía, de los centros de condrificación. Y algo muy importante, las células condroprogenitoras en algunas situaciones pueden diferenciarse a células osteoprogenitoras, ¿sí? Esto es muy importante. Tanto las células del cartílago como las células del hueso pueden tener ese intercambio en diferenciación en las células madre. Es lo que se sabe y lo que se tiene hasta ahorita en la teoría. Por eso son tejidos muy, muy relacionados, el cartílago y el hueso. Aquí está, entonces los condroblastos derivan de las células del mesénquima en los centros de condrificación, y obviamente los condroblastos se consideran células activas. Posteriormente los condroblastos terminan su maduración y pasan a ser condrocitos, ¿sí? Pasan a ser condrocitos y estos quedan rodeados de matriz cartilaginosa. Esto es lo que les explicaba a principio de nuestra plática, ¿verdad? En el procesamiento histológico, en cortes en parafina, ocurre un proceso de artificio, ¿sí? En donde las células se deforman y se encogen y dejan los hoyitos o los orificios donde están las lagunas. En realidad, la laguna de condrocito es algo muy pequeño, pero por el procesamiento histológico y el artificio queda muy prominente el hoyito, el sitio de la laguna. En realidad no debe ser tan grande, debe ser más pequeño, ¿sí? Pero esto es por todo el artificio del procesamiento histológico.
Aquí está la matriz del cartílago, entonces contiene colágeno tipo 2, que es lo que ya mencionábamos, y aquí viene otro concepto de interés. ¿Cómo se clasifica la matriz del cartílago? La matriz del cartílago la dividimos en dos regiones. Una matriz territorial, que es la que está alrededor de cada laguna de condrocito, y la matriz que está distante a los grupos isógenos, que se le conoce como matriz interterritorial. Ya lo vamos a ver. Aquí lo tenemos en la imagen. Esta es imagen de cartílago, propiamente dicho. Aquí no se ve el pericondrio. Vean cómo hay grupos isógenos. Un grupo isógeno este es como de A4, este es de A3, y vean el aspecto que tienen las lagunas. De hecho, en algunas lagunas se puede observar en el centro los núcleos de los condrocitos. En realidad les digo, la laguna es un artificio de procesamiento. En realidad no debe ser de ese tamaño, pero en realidad el condrocito hace un efecto de encogimiento y deformidad y deja un huecote muy grande, por eso se ve la laguna muy prominente. Tipos de matriz. Entonces, la matriz que está rodeando a cada laguna o a cada grupo isógeno se le va a conocer como territorial. Y la matriz que queda más distal, de cada grupo isógeno, la más alejada, se le conoce como matriz interterritorial. Y aquí tenemos una imagen para que ustedes conozcan ya toda la estructura del cartílago con el pericondrio. Esta es una fotografía de el cartílago de los anillos traqueales, los anillos de cartílago de la tráquea. De hecho, acá arriba está el epitelio respiratorio. ¿Ah? Ya vieron los dos pericondrios de los dos lados. Miren, de aquí se un pericondrio. Y del otro lado también se observa pericondrio. Y aquí pues estaría toda la matriz del cartílago propiamente dicha. ¿Sí? La matriz del cartílago, obviamente con los condrocitos, los grupos isógenos, matriz territorial e interterritorial. Ok, tenemos al cartílago elástico. Entonces, el cartílago elástico pues es muy característico porque lo encontramos en el pabellón de la oreja, ¿sí? Conductos auditivos externos e internos, en la epiglotis y en algunos cartílagos que forman parte de la laringe. ¿Qué tiene de diferente el cartílago elástico versus el hialino? Bueno, pues lo diferente va a estar en que el pericondrio, tanto el pericondrio como la matriz del cartílago, propiamente dichos, van a estar soportados, ¿sí? Enriquecidos por abundantes fibras elásticas. Va a haber muchísimas fibras elásticas de soporte. Y esto le va a dar la propiedad al cartílago de poderse deformar y regresar a su posición original, que es a lo que le llamamos elasticidad. Tenemos condrocitos. Una característica en el caso del elástico, la cantidad de condrocitos sí es muy numerosa. De hecho, aquí lo observamos. Vean la estructura. Esta es una imagen especial, pero con técnica para fibras elásticas. Tiene muchísimos condrocitos. Y si hay muchísimos condrocitos, vamos a encontrar muchos grupos isógenos. Todas las lagunas está repleto de lagunas. Pero lo llamativo es la presencia de las fibras elásticas. ¿Cómo se observan las fibras elásticas? Como un material filamentoso, como un material fibrilar que se encuentra en la matriz territorial, ¿sí? Y en la matriz interterritorial, que es lo que está señalado con las flechas, o lo que yo estoy señalando también con la flecha de la computadora. Todo este material filamentoso en la matriz territorial corresponde con fibras elásticas, son las fibras de soporte. Por acá por arriba, nomás que aquí no alcanzo a señalar porque luego me sale el famoso tablerito del Zoom. Acá hacia arriba se puede observar la zona del pericondrio, hacia este lado. Otra técnica especial para fibras elásticas, todo este material filamentoso que se observa de un color azul, que será azul rey, azul intenso, muy oscuro, azul oscuro, todo esto es la cantidad de fibras elásticas que tiene de soporte. Miren, vean aquí, por ejemplo. Y vean la cantidad de condrocitos. Tiene muchísimo condrocito y por ende va a tener muchos grupos isógenos.
Por acá tenemos la región del pericondrio. Tenemos entonces, por último, al cartílago fibroso, también conocido como fibrocartílago. Pues fíjense que, a diferencia del cartílago hialino y el elástico, el cartílago fibroso se conforma solamente por colágeno tipo 1. Este cartílago tiene la propiedad de que es un poquito más rígido, es más duro, ¿verdad? Lo encontramos formando parte de los discos intervertebrales. También lo podemos ver en la sínfisis del pubis, ¿sí? Y este cartílago también tiene la característica de que carece de pericondrio. Y aquí viene una pregunta que me imagino que muchos de ustedes se habrán de hacer. Es decir, bueno, ok, no tenemos pericondrio, pero ¿qué pasa entonces? ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con condroblastos? ¿Hay o no hay condroblastos? ¿Hay o no hay condroprogenitoras? Pues no, no hay, ¿verdad? Y van a decir, bueno, ¿y de dónde surgen esos condrocitos? Se dice que en el proceso de crecimiento, ¿sí?, de la persona, los condrocitos que forman parte de los discos intervertebrales de este cartílago fibroso surgen de fibroblastos que están en el tejido conectivo de los alrededores. Esa es la teoría que se tiene. ¿Qué tiene el cartílago fibroso? El cartílago fibroso suele verse más pálido en los cortes histológicos con una tonalidad rosa pálida. La matriz del cartílago tiene poquitos grupos isógenos, hay poquitos grupos isógenos. No, ¿por qué? Porque la cantidad de condrocitos es menor. Y algo muy llamativo es que los condrocitos en algunas ocasiones suelen acomodarse en filitas, como si estuvieran formando hileras. Estas hileras en patrón característico se le conoce como patrón en fila india, un condrocito atrás de otro como si estuvieran formando una hilera. Que también lo podemos constatar aquí, ¿sí? Vean cómo forman hileritas, ¿verdad? Entonces suele verse la matriz más pálida con menos condrocitos, ¿sí? Entonces este cartílago no tiene pericondrio, ¿sí? Y se conforma su matriz por colágena tipo 1. Esa es la estructura básica del cartílago. Vamos a platicar ahora a continuación de la estructura del hueso, ¿verdad? La estructura del hueso sí es un poquito más compleja, ¿verdad? Prácticamente esto ya lo conocemos todos. El hueso es un marco estructural para el apoyo y protección de los órganos. Le sirve de palanca para los músculos, ¿verdad? Y a lo mejor los últimos dos incisos no los tomamos mucho en cuenta, pero también son muy importantes dentro de la fisiología del hueso, ¿verdad? Es un sitio de reservorio muy importante de minerales. Y más aún, el hueso tiene la cavidad medular donde se aloja la médula ósea, tejido hematopoyético. ¿Cómo estudiamos al hueso? Aquí tenemos una imagen en un esquema, ¿verdad?, de lo que es el aspecto histológico o el arreglo histológico del hueso. Yo creo que todos ubicamos las dos famosas capas que tiene el hueso desde el aspecto macroscópico. La capa externa, dura, rígida, que se le llama cortical, y la capa interna, que sería esta zona que se ve como toda ramificada y trabeculada de color café, que sería el hueso esponjoso o el hueso medular, ¿sí? Esas dos zonas las identificamos perfectamente en un corte, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo estudiamos el hueso? Pues el hueso lo podemos estudiar de dos maneras, ¿verdad? Un método, ¿verdad? Se hace una especie de lija, hay una lija especial con la cual se talla el hueso, se rebaja, se rebaja, se rebaja y posteriormente se pone un microscopio especial y podemos ver la estructura, ¿verdad?, de lo que se puede alcanzar a ver con este patrón que se le conoce como patrón de procesamiento de hueso, técnica por desgaste, ¿sí? Técnica de procesamiento por desgaste. Esta técnica casi no se usa, ¿verdad? Casi no se usa porque hay mucho detalle que no se ve a profundidad, ¿verdad? Pero bueno, se le conoce como técnica de procesamiento por desgaste. El hueso se desgasta con una lima, con una lija, se lija mucho, se desgasta y posteriormente se ve al microscopio. La otra forma de estudiar al hueso, que es la forma más común y con la cual diagnosticamos la mayor parte de las patologías de hueso, o incluso queremos ver imágenes histológicas, es la técnica que se le llama
técnica por descalcificación. ¿Qué ocurre aquí? Yo al hueso primero lo pongo a fijar en formol, como todo es un tejido que tiene que estar fijado en formol. Posteriormente que ya se fijó con formol, le extraemos los minerales. La extracción de minerales se le llama descalcificación y utilizamos principalmente ácido nítrico en una concentración del 3 al 5%. Y ponemos el hueso ahí, ya después de que se fijó en formol, pues lo podemos dejar 1, 2 días, 3 días, depende del hueso. A lo mejor un hueso de una falange pues requiere unos 2 días. Una biopsia de médula ósea para una tapificación de una leucemia, simplemente nomás un día o menos, medio día. Pero si tenemos una cabeza de fémur, uf, vamos a requerir hasta una semana para que se descalcifique. Ahora bien, cuando ya esté inmerso en el descalcificador, pues nosotros cada día que pasa, con una navaja de bisturí, tratamos de introducir la navaja de bisturí para cortarlo. Cuando la navaja de bisturí, ¿sí? O una navaja para cortar o un cuchillo ya lo corta, quiere decir que el hueso ya está listo, ¿sí? Bueno, cuando ya está listo, se tira el descalcificador, se pone en agua, se enjuaga con tantito jabón, se deja unos 5 minutos reposar y luego se enjuaga con agua caliente agua corriente para quitar el exceso. Y ya, tenemos a nuestro hueso listo, le hacemos los cortes que tengamos que hacerlo, lo ponemos en las capsulitas y el resto del hueso lo regresamos al formol. Entonces, estas son las dos maneras de cómo podemos procesar el hueso. Número 1, método por desgaste, que les digo se usa poco porque no da tantos detalles. Y número 2, el método más utilizado es el método por descalcificación, utilizando ácido nítrico. Ok, entonces tenemos por ahí menos de un minuto. Nos salimos, por favor, y vuelven a ingresar con el mismo link, por favor. ¿Vale?
Excelente. Sí, vamos a ver, échale. Ujú. Bien, muchachos, pues vamos a continuar. Entonces, platicábamos de cuál es el procesamiento que sigue el hueso para su estudio histológico. Dos métodos, el método por descalcificación y el método por desgaste. De hecho, esta es una imagen histológica, así rápido, a grosso modo. Vamos a irlo estudiando poco a poco, de cuál es el procesamiento histológico del hueso por descalcificación. En la imagen por descalcificación, a nosotros nos da un tono de color rosa, ¿sí? ¿Sí? Un tono de color rosa. Y esto se debe a que extraemos los minerales. Y al extraer los minerales, ¿sí? Al extraer los minerales, solamente nos va a quedar el componente orgánico. Y como el componente orgánico del hueso es principalmente colágeno, por eso el método por descalcificación nos deja imágenes muy rosas. Esta parte de acá sería la cortical y esta parte de acá sería la médula o el hueso esponjoso o el hueso poroso. Ahorita vamos a ir escribiendo cada cosa de cada región. Esta es una imagen de un método por desgaste, ¿sí? Las imágenes de los métodos por desgaste nos dan tono de un color café, un color doradito, mira. Obviamente, todo esto que se ve de color doradito, color amarillito dorado, ¿verdad? Es toda la estructura de la matriz ósea. Y estos son unos canales especiales que tiene el hueso, que ahorita vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, este es método por desgaste. Nos da una imagen, como les digo, con una coloración amarillenta, doradita, a veces un poquito más cafezosa. Ya dependiendo con lo que el técnico contraste o le ponga ahí al hueso que está desgastado para poderlo ver al microscopio. Pero definitivamente no nos da imágenes en color de morado y rosa como no lo da la hematoxilina y eosina, y cómo sería el método, ¿sí? Cómo sería el método por descalcificación. Entonces, este es método por desgaste. ¿Cuáles son las células del hueso? Pues las células del hueso, entonces, tenemos, al igual que el cartílago, tenemos una célula progenitora. La célula progenitora del hueso, pues se le conoce así tal cual, célula osteoprogenitora, ¿verdad? Estas celulitas tienden a diferenciarse a osteoblastos, que serían las células inmaduras y las células activas. Y por último, el osteoblasto completa su ciclo pasando a ser osteocito. Entonces, vean cómo el ciclo de crecimiento de las células es muy similar al cartílago. Célula progenitora, luego sería el osteoblasto y después el osteocito, ¿sí? La célula progenitora del hueso pues se le llama célula osteoprogenitora, ¿verdad? En algunas situaciones la célula osteoprogenitora, al igual que el cartílago, puede diferenciarse a células condrogénicas. Por eso les digo que estos dos tejidos van muy relacionados, ¿verdad? Nada más que a los componentes celulares, que les digo que se parecen mucho entre el cartílago y el hueso, le vamos a agregar otra celulita, ¿sí? Otra celulita que el cartílago no tiene, que es una célula muy importante e implicada en un proceso de remodelación y regeneración del hueso. Esta célula se llama
osteoclasto. ¿Sí? El osteoclasto es una célula que participa en la remodelación del hueso, la vamos a describir más adelante, y es una célula muy característica porque tiene muchos núcleos y se le conoce como célula gigante. Ahorita lo vamos a ir revisando poco a poco. Vamos a ir platicando de cada una de las células, qué es cada cosa, ¿verdad? Primero, hablemos rápidamente de la matriz, así como hablamos de la matriz del cartílago, que es la matriz condroide, aquí hablemos de la matriz del hueso, que sería la matriz osteoide. Bueno, la matriz osteoide tiene componentes orgánicos y tiene componentes inorgánicos. Componente inorgánico, rápidamente, se conforma predominantemente por calcio y fósforo. El calcio y fósforo en el hueso, ¿sí?, se acomoda formando unos cristales especiales. Estos cristales especiales se llaman cristales de hidroxiapatita, ¿sí? Cristales de hidroxiapatita. Estos cristalitos de fosfato de calcio, pues obviamente se asocian con el componente orgánico, pues para darle esa fuerte, esa firmeza y dureza que tiene el hueso. ¿Eh? Entonces, los cristales de fosfato de calcio se asocian a colágeno y ahora sí, estos dos forman los principales componentes de la matriz del hueso. Componente orgánico, ¿sí? Pues componente orgánico se compone principalmente por colágena tipo 1. La colágena tipo 1 es la colágena del hueso. ¿Eh? Ya en un porcentaje menor, a lo mejor menos de un 5% de toda la matriz del hueso, vamos a encontrar glucoproteínas de adherencia, como la osteopontina, como la osteocalcina, la osteonectina, etcétera, etcétera. Pero el 95% de la estructura del hueso se conforma por colágeno tipo 1, ¿sí? Y cristales de fosfato de calcio, cristales de hidroxiapatita. Entonces, células del hueso, hablemos rápidamente ahora sí que vámonos en orden, de acuerdo a cómo se van originando. La primera, la que va en la cabeza de todas las células del hueso, pues sería la célula progenitora, que es la que funciona como célula madre. ¿Ah? Esta célula progenitora, pues se le llama osteoprogenitora, que son las que derivan también del mesénquima, ¿sí? Y las células progenitoras del hueso las encontramos predominantemente en el periósteo o en la región del endostio. Son los sitios donde vamos a poderlas ubicar. Y les digo que las células progenitoras son las células que van a diferenciarse osteoblastos y en algunas situaciones, está descrito en la literatura, pueden adquirir la capacidad de diferenciarse a células de cartílago. Ok, entonces la osteoprogenitora se diferencia a osteoblasto. El osteoblasto es la célula activa del hueso, es la célula que nos va a producir la matriz orgánica del hueso. El osteoblasto es una célula con mucha actividad, ¿verdad? Es una célula que tiene por ahí un núcleo redondo, es una célula un poquito alta, cúbica baja, un poquito cilíndrica, con un citoplasma muy eosinófilo, porque produce muchísimas proteínas, muchísimo colágeno, ¿sí? Y el osteoblasto, al igual que la osteoprogenitora, pues lo vamos a encontrar en el endostio y en el periósteo. Entonces, el osteoblasto es el que tiene a cargo la misión de producir la matriz orgánica. Ahora bien, algunas cosas de interés que tiene el osteoblasto, pues la membrana o el plasmalema del osteoblasto está dotado de una enzima que se llama fosfatasa alcalina, ¿verdad? Cuando hay mucha formación de hueso, la fosfatasa alcalina tiende a elevarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se libera esta enzima de la membrana del osteoblasto. Les digo esto porque la utilidad de la fosfatasa alcalina se puede medir en sangre y nos sirve en el laboratorio para correlacionar algunas patologías que nos produzcan mucha osificación o mucha formación de hueso. Hay algunas patologías que propician mucha formación de hueso. Cuando se da esto, la cantidad de fosfatasa alcalina tiende a elevarse y se puede medir en el laboratorio. Entonces, a mayor cantidad de fosfatasa alcalina, mayor actividad osteoblástica. Aquí tenemos un hueso
tratado por descalcificación. Acuérdense, hematoxilina y eosina, núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Aquí se puede ver prácticamente una pequeña trabeculita de hueso, ¿sí? Intensamente rosa por la colágena. Y aquí están señalados como OV, los osteoblastos, vean, en el endostio, rodeando a una trabeculita de hueso. Por aquí tenemos a un osteoclasto. Vamos a platicar de él, que es la célula de la reabsorción ósea, ¿sí? Y por fuera, pues lo que corresponde a la médula ósea. Vamos a platicar un poquito de estas celulitas. Miren, aquí está, por ejemplo, un centro de osificación. Este es el depósito de hueso. Igual, hueso tratado por descalcificación. Se observa la matriz del hueso intensamente rosa. Miren, en toda la periferia donde se está depositando el hueso, en toda la periferia está repleto, todos estos repleto de osteoblastos. Los osteoblastos están activos, produciendo mucha matriz, mucha matriz. De hecho, acá está otro sitio de osificación. Aquí se puede ver la matriz del hueso con una tonalidad eosinófila, rosita. Y por fuera, pues tenemos el resto de los elementos de la médula ósea, ¿verdad? Pero ahora bien, ustedes presten atención a esta imagen, porque aquí se va explicando en parte la maduración. En la periferia de donde se deposita el hueso, pues sí, está repleto de osteoblastos. Pero noten ustedes cómo algunas celulitas quedan atrapadas en la matriz del hueso. Estas celulitas que quedan atrapadas en la matriz del hueso como si estuvieran en una laguna, en realidad anteriormente fueron osteoblastos, pero posteriormente completaron su maduración y quedaron secuestradas, perdidas dentro de la matriz del hueso y modificaron su estructura. Ya no se ven alargadas, grandes, con mucho citoplasma, como el osteoblasto que está acá en la orilla, ¿no? Se quedan chiquitas, escondidas en un espacio, pero sobre todo aisladas dentro de la matriz del hueso. Estas celulitas que me refiero yo, que son las que completaron el ciclo de maduración de osteoblasto, pasan a ser osteocitos. Pues vamos a platicar un poquito más de eso. Aquí rápidamente una imagen con el microscopio electrónico. De hecho, aquí está señalado con la B en inglés, bone, hueso. Y aquí están señalados con numeritos, 1, 2, 3, 4, 5 osteoblastos. 5 osteoblastos pegados produciendo matriz del hueso. Y de hecho, en esta imagen, muy interesante, ¿verdad? Donde están estos osteoblastos, arriba ya vieron cómo está una célula fusiforme alargada. Esta célula fusiforme alargada es una célula osteoprogenitora. Una imagen de microscopía electrónica de transmisión. Ok, entonces se termina el ciclo. ¿Qué ocurre? El osteoblasto pasa a ser osteocito. El osteocito ya completa la maduración. ¿Y el osteocito qué ocurre con él? Pues el osteocito queda alojado, queda ahora sí que encarcelado dentro de una laguna, dentro de un espacio en el hueso. Y ya, de ahí ya no se va a poder mover, ya no se va a poder desplazar. Va a quedar guardadito en esa laguna. Bueno, así como en el cartílago había lagunas de condrocitos, en el hueso hay lagunas de osteocitos. Entonces, cuando yo veo un osteocito, en algún momento ese osteocito fue osteoblasto, activo y trabajó produciendo cartílago, pero ya completó su ciclo y se metió al hueso y se quedó encerrado dentro de una laguna. Obviamente, la actividad metabólica del osteocito, de estar al 100% como osteoblasto, pues prácticamente esta actividad pues baja prácticamente a un 10%, solo lo necesario nada más para casi comer y respirar. Nada más, porque ya el osteocito ya no puede hacer nada, está encerrado dentro de la laguna. Y usted me va a decir, bueno, si el osteocito queda encerrado dentro de la laguna, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para nutrirse? ¿Cómo le hace para obtener oxígeno? Pues el osteocito, cuando va quedando encerrado dentro de su laguna, empieza a formar túneles, empieza a formar prolongaciones, ¿verdad? Estas prolongaciones se van extendiendo, y se van conectando con otros osteocitos vecinos para mantener comunicación, pero también estas prolongaciones o túneles se conectan con los vasos sanguíneos para
poder seguir obteniendo oxígeno. Y de esa manera, el osteocito se mantiene vivo. Esta es una imagen de un método por descalcificación. Hematoxilina y eosina, núcleos en morado, citoplasmas en rosa. Cada uno de estos puntitos que se observa aquí son los osteocitos. Un osteocito, otro osteocito. ¿Ven cómo están separados? Queda separado uno del otro. Muy distanciados, ¿verdad? Y acá en el centro se puede ver un vaso sanguíneo. Entonces van a decir, bueno, pues si ya este osteocito que está hasta acá, ¿cómo le hace para seguir vivo? Pues obviamente labra túneles que comunican este osteocito con esto de acá, con este de acá, e incluso con los vasos sanguíneos. Ahora sí, conectado a los vasos sanguíneos, pues obtiene nutrientes. Pero obviamente estos túneles no se ven tan fácil, ¿verdad? Se pueden ver con el microscopio electrónico, con algunas técnicas especiales, que es la que vamos a ver a continuación. Vamos a ver una imagen de esta zona, donde está el vaso sanguíneo en el centro, donde está el hueso en la periferia, una imagen de hueso tratado por desgaste, para que vean, miren, aquí están los osteocitos. Este sería el centro donde está el vaso sanguíneo. ¿Ya vieron los túneles por los cuales se comunican entre sí? Los túneles se les llaman canalículos. Y prácticamente estos túneles dan un aspecto como si los osteocitos tuvieran muchas patitas de araña, como si tuvieran muchos pelitos, muchos vellitos. Y vean cómo estos vellitos finitos, miren, terminan hasta acá. Se radian completamente hacia la luz del vaso sanguíneo. ¿Por qué? Miren, este de aquí, miren, por ejemplo. ¿Para qué? Para nutrirse. Entonces, esto es lo que comprueba, ¿verdad? Comprueba que el osteocito pues es una célula completamente y metabólicamente activa. A lo mejor está con un metabolismo basal, ¿verdad? Está con un metabolismo basal, nomás lo necesario para sobrevivir y tener oxígeno, comer, pero pues es lo suficiente. Y les digo, también se comunica con osteocitos vecinos, ¿verdad? Y esto es a lo que le conocemos entonces como canalículos. Entonces, el ciclo es osteoprogenitora, osteoblasto, osteocito dentro de las lagunas, y ya estos se comunican a través de canalículos. Aquí está, miren. Las prolongaciones citoplásmicas de los canalículos permiten establecer uniones de intersticio, o sea, son uniones en las cuales se comunican, ¿sí? A través de estos canales, pues obviamente se transporta nutrientes, metabolitos, oxígeno, ¿verdad? Y por eso los osteocitos se mantienen vivos. Aquí tenemos una imagen con el microscopio electrónico para que vean una laguna de osteocito. Por acá por fuera tenemos lo que es el resto del hueso. De hecho, aquí está señalado como B, de bone, hueso. De hecho, aquí donde está señalada la letra C, es la luz del vaso sanguíneo. Hagan de cuenta, voy a regresar tantito. Hagan de cuenta que yo agarré esta de aquí, esta zona de aquí. Esta zona de aquí, y estoy viendo el osteocito y el vaso sanguíneo, visto con el microscopio electrónico, una zona como esta. Y lo veo con la microscopía electrónica. Y veo esto. Esto que está marcado con la C es precisamente la luz del vaso sanguíneo. La B de bone, hueso. La L de laguna es el espacio. Y este sería el osteocito. Miren, este es el osteocito. ¿Ya vieron cómo emite los tentáculos? Miren, dentro de los túneles, dentro de los canalículos, ¿ya vieron este tentáculo? Vean cómo viene al vaso sanguíneo. ¿Precisamente para qué? Para poder obtener nutrientes, para poder obtener oxígeno. Entonces, por último, tenemos al osteoclasto. Pues el osteoclasto es una célula que tiene un origen diferente al resto de las células del hueso. Esta celulita no deriva del mesénquima, como la osteoprogenitora, ¿verdad? Esta célula migra, ¿sí? Migra de la médula ósea hasta aquí, ¿verdad? Deriva de precursores de la médula ósea, que migran y se trasladan al hueso. El osteoclasto es una célula muy grande,
¿sí? Que puede tener un tamaño de hasta 150 micras, realmente grande, con muchísimos núcleos. Se describen osteoclastos de hasta 50 núcleos. Y como son células de gran tamaño, con muchísimos núcleos, se les apodan células gigantes multinucleadas, ¿verdad? Tienen también un citoplasma muy acidófilo. ¿Y dónde vamos a encontrar estos osteoclastos? Los osteoclastos los vamos a encontrar en los sitios donde se está dando el proceso de reabsorción del hueso, ¿sí? ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos en unas pequeñas porciones del hueso, que son los sitios en donde se está dando la reabsorción, que son áreas huecas. Da un patrón como si estuvieran observando, para que mejor me entiendan. Yo creo que muchos de ustedes ubican una manzana mordida. ¿Cómo queda una mordida de manzana? Bueno, imagínense que la manzana es el hueso. Bueno, ahora imagínense una manzana mordida. Bueno, en el sitio de la mordida, háganme cuenta que ahí está el osteoclasto. Ese es el sitio de reabsorción. Entonces, cuando nosotros vemos los sitios de reabsorción, dan ese aspecto como si fuera una mordida de manzana. Y ahí es donde vamos a encontrar al osteoclasto reabsorbiendo. Bueno, ese sitio donde se encuentra el osteoclasto reabsorbiendo se le conoce como lagunas de Hodge. Lagunas de Hodge. Bueno, aquí tenemos una imagen con método por descalcificación. Aquí están los osteoclastos, miren, aquí está uno, aquí está otro. Aquí no se puede ver la mordida de manzana, aquí están todos dispersos. Pero ahorita les voy a poner una imagen donde se ve una laguna de Hodge. Pero vean cómo tienen muchos núcleos, son células gigantes multinucleadas. Este sí, vean, es un método por descalcificación. Las flechas están señalando a los osteoclastos. Los asteriscos están señalando la laguna de Hodge, y la laguna de Hodge da este aspecto como si fuera una mordida de manzana, como si el hueso lo estuvieran carcomiendo, como si fueran mordidas de manzana. Este es el sitio de reabsorción ósea. Obviamente aquí pues los osteoclastos salen medios mochos y lo que ustedes quieran, pues, la imagen no es el corte perfecto, pero bueno, este es el que se observa mejor. Y vean cómo hace este proceso de depresión, este aspecto como si fuera una mordida de manzana, ¿sí? Y esto es a lo que se le conoce como lagunas de Hodge, sitio de reabsorción ósea. Esta es una imagen con el microscopio electrónico. Vean los múltiples núcleos que tiene el osteoclasto, muchos núcleos, y vean aquí, pegado a donde está la B de bone, hueso, aquí se está dando la reabsorción. Miren, vean aquí cómo se están vaciando gránulos de enzimas para digerir el hueso, para poderlo reabsorber. Y el proceso de reabsorción es muy importante. ¿Por qué? Porque libera sales minerales, libera sales minerales. Obviamente, el objetivo de la reabsorción ósea, ¿cuál es? El objetivo de la reabsorción ósea es liberar el calcio, ¿verdad? Extraer el calcio del hueso. ¿Para qué? Para que este pase ¿a dónde? A la sangre. Para que este pase a la sangre. Bueno, esas son las principales células que tiene el hueso. Vamos a platicar un poquito, ahora sí, de la estructura histológica del hueso. ¿Cuál es el arreglo histológico? Yo creo que estos dos conceptos los ubican muy bien, ¿verdad? La región del hueso, que se encuentra en la superficie exterior, ¿sí? Muy compactada, muy rígida, muy dura, que es a lo que le llamamos cortical. También se le denomina hueso compacto. La porción que queda en el centro del hueso, que está llena de poritos, por eso se le llama hueso poroso o hueso esponjoso, queda en la superficie interna de los huesos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la diferencia histológica entre una y otra? Miren, la médula o el hueso esponjoso o el hueso poroso simplemente se conforma de trabéculas y espículas, como si fuera toda una especie de ramificación, todo un enramado, ¿sí? Nada más. En realidad, el hueso medular
no tiene un patrón o un arreglo característico histológico, por eso no se estudia como tal. Simplemente se menciona que el hueso de la médula, que el hueso esponjoso simplemente es un patrón de trabéculas y espículas ramificadas, nada más, trabéculas y espículas de hueso, porque no tienen un arreglo característico. Pero el hueso de la cortical, el hueso compacto, ese sí tiene un arreglo histológico, que es lo que vamos a ver a continuación. Rápidamente, aquí tenemos una fotografía macroscópica. Vean cómo está un hueso seccionado. Esta sería entonces la cortical o el hueso compacto. Esta es la que les digo que sí tiene una estructura histológica muy llamativa. Y esta sería todo lo que es la médula del hueso. Vean cómo está repleta de hoyitos, toda como de aspecto porosa. Por eso se le llama al hueso medular, también se le conoce como hueso poroso o hueso esponjoso. La estructura histológica, pues no es franca, ¿verdad? Está arreglo entre espículas y trabéculas, es en múltiples direcciones, ¿verdad? Entonces, en realidad no hay mucha tela de dónde cortar, ¿verdad? La estructura histológica de la médula, por eso casi no se describe, porque simplemente son espículas y trabéculas, que es prácticamente esta figurita que ya la vimos, ¿verdad? Ya la vimos anteriormente. La cortical más o menos va como desde aquí hasta acá. Esto sería la cortical y esto sería el hueso medular o hueso esponjoso. Y vean cómo el hueso esponjoso simple y sencillamente va con espículas y trabéculas en múltiples direcciones. No tiene un patrón histológico característico. Por eso les digo, la médula no se describe. Solamente son espículas y trabéculas. Vamos a platicar entonces de esta. Esta sí tiene una estructura histológica, que sería la cortical. Pues hagan de cuenta que agarramos ese pedacito donde se veía la cortical y la médula y lo sometimos a un procesamiento por descalcificación, lo que ya les había explicado. Esta sería la cortical y esta sería la médula, ¿verdad? Método por descalcificación. Y vean ustedes lo mismo que les decía. El hueso medular, el hueso esponjoso, simplemente son espículas, vamos a centrarnos entonces en la cortical. Vamos a ver si ya regresa. ¿Se escucha? Ahí tuvimos una. ¿Eh? ¿Esto ahora sí ya se escucha? ¿Ya regresó? De repente llega y luego de repente se va. A ver, vamos a seguir. A ver si ya, si no me interrumpen. Ok, entonces les digo que la cortical del hueso tiene una estructura muy bien definida y este patrón de la cortical, esa manera de lápiz, se le conoce como hueso laminar. De hecho, eh, este patrón de arreglo de la cortical del hueso se le conoce así, tal cual, hueso laminar. Y existen 4 sistemas de láminas que vamos a revisar a continuación, que es el arreglo de la matriz ósea, el arreglo del depósito de hueso. Tenemos unas láminas circunferenciales externas, láminas circunferenciales internas, las láminas intersticiales, prácticamente estas 3 ocupan, ¿qué les digo? Un 5% yo creo que de la estructura de la cortical. La mayor parte de la cortical está ocupada por estas osteomas. Vamos a platicar un poquito de entender qué es cada uno de los sistemas de la... No tiene mucha ciencia. Vamos a ver muy bien cuál es la ubicación.
el 95% cortical está. No. Bueno, vamos a seguir entonces. Pues les digo que el 95% de la estructura de la cortical se conforma por unas unidades especiales que se les conoce como osteonas. Óigame Dios con este interno. Se pudo recuperar. Escuchen. Déjenme más de mano. Si no me dices. Entonces decía que el 95% forma por ¿qué son las opciones? Canales. ¿Cuál es la estructura de una osteona? La estructura de una osteona es el hueso conformado en enlaces céntricos. Ahorita lo vamos a ver. Imagínense que una osteona. Doctor, ¿y si reinicia la sesión, no cree que se arregle el problema? Bueno, de todos modos ya se va a acabar. Se oye. No sé si nos escucha, pero nosotros, o si está hablando, pero nosotros no los escuchamos. Porque yo, por ejemplo, yo sí los escucho bien a ustedes, pero no sé ustedes cómo me escuchan a mí. Ya justo acabamos de escucharlo. Ah, bueno. Bueno, vamos a darle tantito. Si no, ya, pues ya que tanto falta, ya terminaría. Pero bueno, les digo que el 95% de la estructura del hueso de la cortical se conforma por un sistema de láminas concéntricas. Estas láminas concéntricas, ¿sí? Rodean a un túnel o un canal, ¿sí? Este grupo de láminas concéntricas, como si estuvieran observando capitas de cebolla, se le llaman osteonas. Ahorita lo vamos a ver en un esquema. Dentro de ella discurre
discurre un túnel. Este túnel se le llama canal de Havers, ¿sí? Y estos canales de Havers discurren en sentido longitudinal al eje mayor del hueso. Y a su vez, estos se conectan por túneles transversales. Estos túneles transversales también se les conocen como canales de Volkmann. Aquí es donde está el sistema de láminas, para que lo entiendan mejor. ¿Qué son las láminas circunferenciales? Las láminas circunferenciales son láminas de hueso que rodean por completo la estructura ósea, toda la estructura, toda la pieza del hueso por fuera, en el caso de la externa, ¿sí? La lámina circunferencial interna, pues obviamente nomás la rodea por dentro, ¿sí? Bueno, estas que se observan como si fueran a manera de capitas, como si fueran a manera de muchas capitas, es a lo que se le conoce como canales haversianos. En el centro discurre un túnel por donde viaja un vaso sanguíneo. De hecho, aquí se pueden observar, acá también. Este túnel que está en el centro de la osteona se le llama canal de Havers y discurre en sentido longitudinal al eje mayor del hueso. Bueno, el canal de Havers también se comunica de manera transversal o perpendicular por otros túneles que se les conocen como canales de Volkmann. Entonces, el 95% de la estructura del hueso es como esta, a manera de láminas concéntricas que rodean un canal o un túnel que se le conoce como canal de Havers, que sería algo como esto. Este es un método por desgaste. Ya con esta vamos a terminar, ¿sí? Esta sería una osteona, otra osteona. Obviamente no se van a ver tan bonitas y redonditas, pero mire, láminas concéntricas, de hecho, están llenas de osteocitos y en el centro un vaso sanguíneo que sería el canal de Havers. Canal de Havers, canal de Havers. Vean esta osteona más grande. Bueno, muchachos, aquí le vamos a dejar. Continuamos si quieren en breve, a ver si hay por ahí oportunidad mañana, o si no, ya regresando de vacaciones, nos queda pendiente un pedacito de hueso y músculo para ya culminar el programa. Sigan leyendo, por favor. ¿Sale? Entonces, Gracias, doctor. y a ver si ya no tenemos estos problemas con el audio. Vale, vale. Gracias, cuídense. Gracias.